queridas. Si quieren tomar asiento de acuerdo a los grupos de interés, sería por ahí más práctico. Bueno, les damos la muy bienvenida. Muchas gracias por estar puntual, a pesar de la noche y de algunos tragos y todas esas cosas. Muy bien, tenemos una mañana muy interesante. A la mañana vamos a trabajar en los grupos. Ahora después le voy a dar la palabra a Pedro para que nos explique. Después del trabajo en grupos vamos a tener un coffee y después la última sesión que van a moderar la doctora Rosa Infante y el doctor William Lenis, que les digo va a estar espectacular. Y finalmente, la última sesión que va a ser plenario, vamos a escuchar las novedades en las guías mexicanas y después la despedida. Así que, si querés, Pedro, explicarnos cómo va a ser la dinámica, yo bajo y nos contás a todos. Muy buenos días. Antes de comenzar la dinámica, quiero hacer una introspección de qué es lo que estamos haciendo acá y tratar de visualizar la relevancia de lo que vamos a hacer a continuación respecto a cómo funcionan habitualmente los congresos biomédicos o los del área de la salud. Generalmente los congresos tienen intercambio científico o de difusión científica y es un poco lo que hemos tenido. Por una parte, hemos tenido speakers que nos han presentado los últimos novedades en términos de conocimiento respecto al VIH, la epidemia, tratamientos, grupos específicos, etc. Hemos tenido presentaciones orales de gente que está haciendo investigación y hemos también tenido póster donde la gente ha podido presentarlos en una modalidad diferente a la oral. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es algo diferente. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de capitalizar nuestro vínculo como taller en una actitud propositiva para decir, bueno, ¿cuáles son los vacíos de conocimiento que creemos que aún están pendientes en nuestra región a la luz de todo lo que hemos vivido estos últimos 3 días? ¿Y cuáles son esos vacíos que podrían ser eventualmente relevantes para los procesos de toma de decisiones y en los cuales nosotros, como sociedades científicas, queremos colaborar? Esa es la relevancia y esa es la perspectiva general en la cual nosotros estamos realizando esta actividad. Contamos con cerca de 1 hora, ¿no es cierto? Es 1 hora aproximadamente. Entonces, la idea es que ustedes se sienten en función de los grupos en los cuales ustedes marcaron el QR. Si es que alguien nos marcó en el QR, bueno, busque los grupos los que dicen los temas de investigación, son esos, que son cerca de 12, creo. Y hay 12 carteles, entonces la idea es que se sienten en esos lugares porque vamos a hacer un trabajo de 20 minutos, 30 minutos, donde vamos a discutir cuáles son los vacíos de conocimiento principales que queremos llenar respecto a eso. Y hay una hoja que ustedes les vamos a pedir llenar, que es esta, que lamentablemente cuando se imprimió se desconfiguró y las líneas salen un poco corridas, pero la estructura es la misma. Donde lo que nosotros les vamos a pedir es que ustedes pueden llenar más de una hoja por grupo, es que lo que tienen que hacer es colocar un objetivo de investigación. Es como, no es solo el título, no es el título de, mira, yo quiero ver CD4, presentación tardía, no, porque es el tema del grupo. Es algo un poco más específico y que dé cuenta de una iniciativa de investigación y que cuando uno la lea, uno entienda, ellos quieren llenar este vacío de conocimiento. Entonces no es presentación tardía, entonces quizá es identificar, no sé, la presentación tardía o la distribución tardía por sexo, edad o su vinculación con la sobrevida o qué sé yo. Hay formas de estructurar objetivos de investigación que son bastante estándar, al menos en medicina. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que tienen que llenar esta parte. Pueden llenar más de una hoja, como les mencionaba, es esto, donde ustedes colocan el objetivo y nos vamos a estar dando vueltas para ver que los objetivos queden todos más o menos uniformes. Luego tienen que llenar la segunda parte, qué terrible, no alcanzo a ver. Pero ahí está, creo que está la categoría, ¿no es cierto? La categoría de los datos que ustedes van a ocupar. Y las categorías son 3, que son las que enunciamos el día miércoles, que son las que están acá. Están abajo, dicen 1, son objetivos de investigación que pueden ser respondidos o que ustedes desean que sean respondidos con los datos ya disponibles del taller.
que en una diapositiva más se los vamos a mostrar y que en el reverso de la hoja que ustedes tienen que completar como grupo están las tablas y la información de características, o sea, de datos que nosotros recopilamos en el taller. El segundo categoría de datos, la segunda, son datos que también se responden a través de la plataforma del taller, pero que requiere que hagamos alguna modificación a la plataforma, que agreguemos un nuevo campo, que agreguemos una nueva columna. La gran mayoría de ustedes están familiarizados con la plataforma, si es que saben cómo vienen los datos, y si no, se los recuerdo porque lo traje en una diapositiva que es esta. ¿Se acuerdan? Así vienen los datos del taller, ¿no es cierto? Ustedes abren, se meten en la plataforma y ustedes van a tener este despliegue. Entonces, acá esto es el objetivo 2, que son los ingresos del año, no sé, 2024, y uno coloca cuántos hombres de tal edad ingresaron, cuántas mujeres, y esta estructura se repite para cuántas personas de cierta etnia o cuántas personas, no sé, fallecieron después de un año o están vivos, en verdad, no es la pregunta cuántos fallecieron, sino cuántos están vivos bajo control después de un año de los hombres de 15 a 19 años. Después se pregunta, por ejemplo, en el objetivo 3, cuántos de esos 4 están vivos al año siguiente. Entonces, si se dan cuenta, estos son datos agregados, son datos ecológicos, no son datos de nivel individual, no tienen la robustez para hacer inferencia causal como la tienen los datos individuales, pero igual uno si quisiera, por ejemplo, podría tomar los CD4, la tablita de CD4, cruzarla con la tablita de sobrevida o con cuántos están vivos al año o a los 2 años de seguimiento, y uno puede hacer una correlación respecto a eso y la puede hacer una correlación por estrato fino, la puede hacer por 8 estratos de edad, la puede hacer por sexo, la puede hacer por establecimiento, la puede hacer por país y la puede hacer por año. Y eso sí permite hablar de la asociación entre CD4 y sobrevida o qué sé yo. Y además le pueden colocar como covariable los datos del objetivo 0, que por ejemplo es cuántas horas médicas están contratadas. Y miren, resulta que cuando hay menos horas o tienen menos capacidad de acceder a la atención los pacientes, quizás tienen peor sobrevida que los otros. Eso se puede hacer con el taller, pero también se puede hacer con datos de nivel individual. Y esa es la categoría 3 que se las presento acá. Dice acá, otra naturaleza de datos, ejemplos de nivel individual que requiere una nueva coordinación. Eso es, por ejemplo, alguien que quiere, no sé, trabajar con niños y quiere recolectar datos de pediátricos, de niños, que son una población bastante menor, y que uno quiere, no sé, saber el pronóstico de ellos y uno hace un REDCap o algún sistema de recolección de datos, pero a nivel individual. La idea es que el taller ofrezca la red que tenemos, los 110 centros asociados al taller, a que estén disponibles los coordinadores de cada centro para ser contactados por investigadores que pueden ser del taller, pero también pueden ser que no sean del taller, porque estos son estudios diferentes a los que estamos haciendo como taller. Es decir, si viene un investigador de otra parte y dice, mira, estoy muy interesado en estudiar Latinoamérica este tema y necesito una red de potenciales colaboradores, ¿quién nos puede dar una red de potenciales colaboradores? El pensamiento que tenemos desde Vila es que, bueno, nosotros, y ahí verá cada centro si quiere participar o no quiere participar, pero queremos ofrecer nuestra red justamente para implementar otros estudios, ensayos clínicos, lo que sea necesario. ¿Me entienden? Cada uno después ve si participa o no. Entonces, esos datos individuales, aunque sean personas que no estén en el taller, también pueden eventualmente colocarlo y todo eso. Entonces, la tarea del día de hoy, para no quitar más tiempo, es esto. Primero, conformar grupo, y yo entiendo que se sentaron ya en los grupos, es que los grupos están conformados. Segundo, identificar el objetivo de investigación, y nos vamos a estar dando vueltas para ver cómo está redactado el objetivo de investigación, para ver si se comprendió completamente, si se entiende o no se entiende exactamente en qué están pensando. Luego, identificar en qué categoría son, si son de la categoría 1, categoría 2 o categoría 3. Si ustedes quieren hacer 2 proyectos, uno categoría 3 y otro categoría 1, bueno, son 2 hojas separadas, porque van a tener coordinaciones que también son separadas. Y por último, identificar más que un líder es un referente. Es que cuando nos llevemos las hojas, las revisemos hoy día en la tarde o las revisemos el próximo lunes, saber a quién contactar para completar las dudas que tengamos y para eventualmente pasar a una segunda instancia. La segunda instancia es escribir un draft de 2 páginas, que sea un proyecto un poco más estructurado y nosotros poder retroalimentar lo que ustedes recibieron y eventualmente hacer propuestas a la luz de que tenemos más conocimiento de cómo están estructurados los datos y qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. ¿Les parece?
Y si es que de ahí nos recibimos estos drafts de 2 páginas con una cosa un poco más estructurada, bueno, como les habíamos dicho, entiendo yo que Bill está tratando de disponer recursos para que uno pueda optar a esos recursos para poder comprometer la producción científica que tanto buscamos como taller. ¿Les parece? Están todos sentados en un grupo de interés. Nadie se sentó en un lugar solamente porque está cerca de la pantalla, ¿no? Bien. Si es así, por favor, ¿alguien quedó solo en un grupo? Bueno, ya, si alguien quedó solo, ya cumplió con la identificación del líder del grupo. Así es que no hay problema si alguien queda solo. Estos grupos, generalmente, como la forma en que trabajamos en el taller, es que cuando alguien lidera un grupo o es un grupo chico, que generalmente es un núcleo, ¿no es cierto? El que trabaja con los datos son 2 o 3 personas, pero después se necesita un grupo más amplio que valide de alguna forma los datos. Entonces, hay distintas formas de involucrarse. Súper, mejor. Pero decimos que tenemos 1 hora para que seamos productivos. Bien, comencemos y vamos a estar, tanto la doctora Cassetti, María Marta y el doctor Beltrán y yo, y vamos a estar dando vueltas para identificar las categorías y los objetivos. Si alguien tiene dudas, me pregunta. Acá les dejo los datos que están disponibles en el taller. Bien. Nos quedan 20 minutos y me gustaría hacer una retroalimentación inicial de lo que hemos visto recorriendo los grupos. Y el concepto de los que los quiero invitar es que hay batallas que se pueden ganar rápidamente. Y esas batallas que se ganan rápidamente en este contexto son las que ocupan los datos del taller. Entonces, mi invitación es que, porque la mayoría de los grupos están empezando en categoría 3, la categoría 3 es recolectar nuevos datos, es hacer una red de todos los centros que quieran colaborar, es hacer un cuestionario, pasar por comités de ética, enviarlo a todas partes, recolectarlo, analizarlo, escribir la publicación, evaluar control de calidad. Son trabajos grandes recolectar datos de cero sobre temas. Y me parece bien, pero hay que saber que los que se comprometen a eso están hablando de un trabajo de más de 1 año y que no es rápido. En cambio, los datos del taller, ustedes lo piden y se los mandamos por mail. Y pueden analizarlos y pueden escribir la publicación. Entonces, traten de pensar también porque lo que nosotros esperamos en realidad de la coordinación es tener identificados los grupos que quieren que les enviemos los datos y enviarles los datos en los próximos meses. Entonces, la invitación es de pensar en 3, no descuiden los datos que ya tenemos acá. ¿Ok? Bien, debemos concluir la actividad, por lo tanto, les vamos a dar una pequeña retroalimentación de lo que hemos recibido en los papeles y lo que hemos escuchado en la discusión de todos los grupos. ¿Cargaste la presentación? Nos complace ver el entusiasmo con el cual siguen trabajando. Espera. Hola. Está buenísimo que sigan así. Muchas gracias. Pero un segundito para escuchar esto y después seguimos. Dale, Pedro. Lo dejé por ahí, en una mesa. Sí, por favor. Ay, Pedro, dale. Sí. Bueno, hay cosas que nos llamó la atención, muchas gracias, y otras no tanto, pero en general, teniendo una visión de conjunto, nos pareció bastante más aterrizado lo que todos propusieron. En verdad, estamos esperando que la gran mayoría de los proyectos iban a ser del tipo 3, iban a ser muy ambiciosos, extremadamente ambiciosos, tan ambiciosos que uno dice, bueno, es difícil de concretar si es que en verdad no hay recursos asociados y no hay una gran coordinación y qué sé yo. Pero les voy a contar más o menos qué es lo que salió. En el objetivo, con la categoría 1, es decir, ocupando datos del taller, hay un grupo que estaba muy interesado en hacerse cargo de presentación tardía, que es todos los temas relacionados a CD4 y todos los temas relacionados con el CDC, con la presentación, tanto en casos nuevos como bajo control,
y la serie completa, desde el año 2013 hasta el final, incluyendo el periodo COVID y qué sé yo. Eso hay un grupo que claramente está interesado en eso y le vamos a pasar los datos y nos tenemos que contactar y tenemos la hoja de ellos. Y si no la tenemos, la hoja de ellos, les pedimos que por favor la traigan cuando terminemos. Las hojas van a ser digitalizadas y después nos vamos a contactar con el representante para ver la coordinación de la transferencia de los datos y él o los o las, sí, o él o los coordinadores o las coordinadoras que estén en el grupo. El otro tema es que habían dos personas que estaban muy interesadas en el tema de la comparación público-privado. Ustedes ven que el taller, una de las preguntas, si el centro del financiamiento es público-privado, hay ciertas ambigüedades a veces, pero en general uno puede hacer un análisis de outcomes de todos los temas que preguntamos y caracterizar perfectamente en Latinoamérica el uso de TAR, por ejemplo, público-privado, sé que hay diferencia. Y en preanálisis que hemos hecho es súper interesante porque hemos visto que sí, o sea, a veces los privados adquieren más rápido las nuevas drogas, los públicos a veces tienen un delay, y eso te lo podemos documentar, porque además tenemos la serie de tiempo y todos esos elementos son bien interesantes. Hay otro grupo que están interesados en el tema de inmigrantes y querían todos los datos de inmigrantes, no tenemos ningún problema, se los podemos enviar. Y había otro grupo que está interesado en mujeres mayores de 40 años, también su relación con etnia, su relación con inmigración, su relación con CE4, su relación con varios elementos y colocar un zoom a eso. Y por supuesto ahí tenemos la serie completa de los últimos 11 años para 11 países de Latinoamérica. Así que eso también es muy fácil de poder concretar ese proyecto. En un segundo nivel están los que solicitan agregar datos a la plataforma, que en verdad es sumamente interesante lo que pedían. Había dos grupos que pidieron agregar una columna, y esto sí necesito mostrar. Sí. En este tipo de... Necesito el anteojo. En este tipo de datos, por ejemplo, si estos son los ingresos, colocar una columna acá, donde dice mujeres, al lado de mujeres, que diga embarazo el último año. Cosa que uno coloque y cuantifiquemos cuántas de las mujeres que ingresan a los centros han tenido un embarazo el último año. Y eso puede ser una información sumamente valiosa en términos descriptivos, pero para saber cómo se presentan estos desafíos a nivel regional. El último año. Bueno, el último año incluye la fecha en que está ingresando. Bueno, sí. Bueno, ahí, la definición operacional la buscamos ahí después. ¿Tiene una pregunta? Sí, por favor. En la plataforma no, la plataforma es tal cual lo que tú ves. Porque hay una cosa sería que haya estado embarazada en el año previo al diagnóstico de VIH, pero si el diagnóstico es realizado en el segundo trimestre de la gestación, ¿eso no se registra? No. Bueno, ¿Ok? claro, es más difícil. Sí. Bueno, pero son cosas que se pueden modificar en la Claro, plataforma y son de las cosas que son muy bienvenidas. El otro tema es también neoplasia. Habían dos grupos que estaban muy interesados en el tema neoplasia y que uno podría preguntar, bueno, los pacientes que ingresan con este estrato de sexo y edad, ¿cuántos de ellos alguna vez, puede ser quizás dependiente del sexo para simplificarlo, cuántos de ellos han tenido alguna neoplasia? ¿Cuántos de ellos han tenido alguna infección oportunista y colocar distintas columnas para infecciones oportunistas? También cuántos de ellos han recibido PrEP o no. Y comorbilidades también. Y había otra sugerencia también de colocar más columnas para ver el tema del retraso en el tiempo entre que le hacen la detección, el test, el diagnóstico, y es de que es ingresado al centro o inicia la TAR. Y eso eventualmente se pueden hacer por categorías menos de 2 semanas, entre 2 semanas y un mes, más de un mes o más de 3 meses, no sé. A ver, estoy viendo algunas caras de depresión entre los llenadores de datos. Nunca ha sido obligatorio llenar todos los campos, eso ustedes lo saben. O sea, si un centro X no registra o no tiene acceso al dato de si recibió PrEP o de si el diagnóstico fue a raíz del embarazo, bueno, ese campo puede no llenarse y los datos nos sirven igual. Acá no es que nos esté obligatoriamente aumentando la tarea a todos y que ya vaya a ser una cosa terrible llenar estas plataformas. Así que tomémoslo con calma, se puede ampliar la plataforma, incluso ahí le daremos una vuelta, se puede poner en algún minuto el asterisco típico de ese campo obligatorio y los otros campos opcionales, ahí lo veremos, pero sí, se pueden hacer estas modificaciones y algunas son verdaderamente muy interesantes de analizar. Sí, esa es una
O sea, son de las cosas que tenemos que tratar de armonizar porque tenemos tanta información que están solicitando agregar en la plataforma que hay que ver cómo agregarlo de forma eficiente. Cuando dicen comorbilidades, la lista que nos dieron de comorbilidades eran como 11 comorbilidades, entonces quizás no se pueden colocar las 11, pero podemos seleccionar algunas que sean representativas de un grupo general y qué sé yo. O sea, actividad física, sedentarismo, índice de masa corporal, bueno, quizás una. Sí, yo quiero lamentarme públicamente de que mi charla de ayer no haya rendido efecto. Yo no quiero hablar más de comorbilidades, sino que de morbilidades asociadas al VIH, porque como se habló extensamente ayer, el tener VIH implica el riesgo de tener dislipidemia, hígado graso, resistencia a la insulina y todas esas cosas. Pero bueno, si quieren llamarlo comorbilidades, buscaremos cuáles son las más relevantes y que puedan incorporarse en los ingresos. Pero también tenemos que ver cómo hacerlo en el seguimiento. Y una pregunta, bajo lo que acaban de comentar, por ejemplo, nosotros que estuvimos ahí trabajando lo de alteraciones metabólicas, ¿las columnas no podrían ser específicamente derivadas de lo que vamos a trabajar? Por ejemplo, nosotros que estamos viendo trastornos metabólicos, agregar columnas para niveles de glucosa, transaminasas, HDL, LDL, o porque si no se me hace que voy a hacer una barra de columnas gigantesca. Entonces no sé si lo resumimos a lo que vamos a ver específicamente de lo que queremos investigar. Así es, corremos el riesgo de Perdón, colocar o tantas como columnas que... perdón, A ver. o como opción a los centros que participan hacer un protocolo especial de completar determinados datos. Sí, estamos de acuerdo. De hecho, la estructura que tiene ahora la plataforma, por ejemplo, hay un capítulo que se llama Factores de Riesgo, que está para los que desean llenarla. El tema de etnia también, hay gente que se lo puede saltar, pueden haber uno que sea comorbilidad, pero efectivamente la definición operacional que sea práctica para colocar datos agregados hay que hacerla. Ahora, pudiera ser que si lo que quieren hacer es una mirada más fina que tiene que ver con niveles precisos de glicemia y qué sé yo, cualquier otra covariable, versus algún outcome, quizás la mejor aproximación sea el nivel individual. Ahora, de nivel individual, las iniciativas que tenemos acá son, uno, está el tema del estigma. Hay una iniciativa de difundir en los centros que quieran participar un cuestionario para que sea aplicado a los pacientes para el autoestigma percibido y el estigma percibido también por parte de los funcionarios donde son atendidos y eventualmente eso agregarlo a algún tipo de outcome que estuviera midiendo la adherencia, no sé, la supresión virológica o algo por el estilo, y estudiar eso. El tema de calidad de vida que se ha planteado en el taller, que es de suma relevancia, también fue planteado que podría ser un estudio que podría hacerse a nivel individual. Ahora, si es que uno coloca calidad de vida y coloca estigma en el mismo cuestionario y en un cuestionario breve, quizás los dos proyectos se pueden hacer en uno. Sí. Yo creo que no se asusten cuando Pedro les dice esto hay que generar un proyecto nuevo y buscar algunos centros que participen de este estudio, porque hay ciertas áreas en las que es más factible, créanme, conseguir financiamiento. Nosotros estamos por financiar estos estudios desde un financiamiento pequeño que hace Vila, pero hay financiamiento y nosotros hemos tenido conversaciones previas y que se han afianzado durante este congreso con la industria que está muy interesada en financiar lo que se llama, ¿cómo se llama, Isabel? Investigator, los estudios que parten desde el investigador, que no parten desde el laboratorio y que les dan apoyo bastante importante. Y una de las áreas en que están todos es calidad de vida, porque ustedes han escuchado los simposios de la industria, que está todo muy centrado en calidad de vida, sean pastillas, sean inyecciones. Entonces, estigma y calidad de vida, yo creo que perfectamente pueden ser proyectos que se generen y generen una búsqueda de datos totalmente independiente y financiada. Sí. Y lo bueno es que los aportes se hacen a Vila, y Vila es quien administra los recursos, entonces no es que reciban los recursos directamente de la industria, sino que hay un intermediario que hace la selección de proyectos y eso. También hay una iniciativa sobre estudiar neoplasias a nivel individual y correlacionarlo con los niveles CD4 y preguntar varias otras alternativas. Es que al menos hay dos grupos interesados en neoplasias de distintas perspectivas. Y había otro que también que era muy bonito, que era el tema del estudio del binomio del embarazo y el producto, que son los niños y niñas.
y estudiar cuáles son los factores asociados de riesgo y una serie de otros elementos. También eso tendría que hacerse a nivel individual. Ahora, cuando uno ve esto más de lejos, todavía uno se da cuenta que se forman en forma natural algunos grupos de interés. O sea, el tema de embarazo ya lo había mencionado en el objetivo 2, o sea, en la categoría 2, y también lo habíamos mencionado en la categoría 1. No, en la categoría 1, pero la 2 y la 3, y surgieron en varios grupos y que no necesariamente estaban sentados en las mismas mesas. Lo mismo que el PrEP y otras cosas. Entonces, efectivamente, quizás eso sí, tenemos que ver cómo nos hacemos cargo de eso en futuros talleres para potenciar y cómo poder pedir, si es que avanzamos en la iniciativa de los proyectos, cómo hacer una rendición de cuentas en el próximo congreso que se realice prontamente. ¿Cómo vamos a seguir? Claro, que muestren resultados, pero depende del tipo de proyecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Si es que hay alguien que no haya entregado esta hoja, por favor, me la entrega cuando me vea. Lo que vamos a hacer es digitalizarla y lo que vamos a hacer luego de eso es contactar a los referentes para pedirles un formato un poco más estructurado. Escrito ya no a mano, sino escrito en computador, como proyecto, un proyecto breve. No queremos que nadie se desgaste haciendo un proyecto de 16 hojas, es más bien breve, con carta GAN, y eso sería lo que pasaría a Vila, y todavía no lo tenemos del todo resuelto, si soy honesto, pero veríamos, no sabemos si tampoco cuántos recursos tenemos, pero trataríamos de ver la posibilidad de asignar recursos a ciertos proyectos para poder exigir luego la rendición de cuentas de esos recursos y salgan publicaciones. ¿Ok? Si es que eso es, yo creo que nos fue bien en este primer trabajo. Sí. Lo que dice Pedro es como un proposal, cuando uno hace una propuesta de investigación muy simple, ¿no? En una hojita poner los objetivos. Bueno, todo el mundo conoce, algo sencillo que después se pueda trabajar más en profundidad. Pero bueno, yo creo que ha sido muy productivo, ¿no? Y vemos después cómo se articula todo, porque es cierto lo que decía él, que hay temas que se superponen. Pero hay que juntar los datos más tranquilamente, tenemos todo este material, así que no, nada más que agradecerles realmente porque han trabajado mucho y muy bien. Bueno, ahora los vamos a Perdón, sí. no quería decirles, así agradecerles, queríamos contarle que tenemos un comité científico que trabajó para este congreso y que bueno, vamos a echar mano de ese comité científico también para colaborar en la evaluación de estos proyectos y que tenemos que analizarlos, tenemos que verlos, pero que la verdad es que les queremos agradecer el trabajo, este rato que pasaron conociéndose y bueno, y que lo aprovechen, porque la idea de estos encuentros no es solo científico, sino también generar redes de trabajo. Perdón. Bien, los invitamos ahora al coffee break y les pedimos encarecidamente que a las 10:50 estemos acá porque vamos a hacer no el cierre del evento, pero el cierre del comité organizador del evento y un homenaje también. Así que descansen un minuto y 10:50 nos reencontramos.